Vamos a meditar en estos 6 mandamientos el día de hoy. El título hace 8 días, recuerdan, era la ley del amor y la ley del amor y la adoración a Dios. Y el día de hoy es la ley del amor al prójimo. La ley del amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y estos 6 hablan de nuestra relación con el prójimo. Hermano, la Escritura nos llama constantemente a amar. La Escritura nos llama a amar al prójimo. La Escritura nos llama a amar a nuestros hermanos. La Escritura nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero la pregunta entonces es, ¿qué es amar? Porque se habla bastante sobre el amor, pero ¿qué es amar? Porque el mundo tiene un concepto de amar, de lo que es el amor. El mundo tiene un concepto, pero no es el mismo concepto de la Escritura. El amor del mundo es un amor que se queda muy corto y que solo es llevado al romanticismo, nada más. Que incluso en muchos casos ni siquiera termina siendo amor, porque se invita a aceptar el pecado del otro. Dentro de lo que decimos amar, el mundo está invitándonos a que nosotros en la tolerancia por el otro debemos aceptar su pecado y además colaborarle a la otra persona con su pecado, y eso entonces le llaman amar. Pero cuando yo amo de verdad, lo que estoy procurando es que la otra persona esté bien. Entonces se nos invita a aceptar el pecado del otro, incluso apoyarle en su pecado, un pecado que le destruye, un pecado que lo lleva por un camino de muerte. Y hermanos, si es que alguien va caminando, si nosotros vemos a alguien caminando hacia un abismo y la persona no sabe que va caminando hacia el abismo, yo debería avisarle. Y eso es pensar en la otra persona. Yo debería tratar de estorbarle su camino, no animarle y apoyarle a que caiga en el abismo. Y ese tipo de amor implica muchas veces dolor, implica rechazo, implica sacrificio, porque quien cree que va bien, pues no necesita consejo, y menos si le dicen que no va bien. La persona no cree necesitar consejo y no quiere que se lo den. Y entonces rechaza a quien le está tratando de estorbar en su camino equivocado. Dios expresó este tipo de amor por medio de los mandamientos. Él dijo que en el amor se cumple la ley. Así que la ley es la expresión de lo que es el amor para Dios. Así que, hermanos, debemos cuestionarnos si verdaderamente amamos al prójimo como hijos de Dios. Y esto no es de cuánto le digo al otro que lo amo, no se trata de cuánto siento yo que lo amo. En su momento es con nuestros padres. Ellos son nuestros prójimos. El primer rostro que vemos nosotros cuando nacemos probablemente es el de nuestra mamá, el de nuestros papás. Es el primer prójimo en esta tierra a quien nosotros conocemos, con quien nosotros nos relacionamos. Son nuestros padres y nuestras madres. Por eso el mandato de honrar a nuestros padres es el mandato de empezar a amar al prójimo. Es donde aprendemos cómo se hace esto. Los padres son la primera figura de autoridad. Y niños, quiero pedirles su atención, no solamente en este momento, pero de forma específica acá. Todo el tiempo de la charla deberían estar atentos. Y es que aquí se nos está hablando de que honramos a nuestros padres. Ustedes, niños que están en sus casas, la forma en que honran a Dios es reconociendo esa autoridad de sus padres, obedeciendo a lo que ellos les están diciendo, guiándolos, ellos a ustedes y ustedes dejándose guiar y respetándolos. Ellos son sus padres y el mandato en la Escritura es que los honren. Ellos están procurando lo mejor para ustedes y lo que deben hacer ustedes es oírlos y obedecerles, reconocerlos como autoridad. Eso es parte de la honra. Pero ahora es importante entender también que un padre no es solamente desde la Escritura, lo que nosotros podemos ver es que no solamente es el que engendra. Porque cuando un papá engendra y se va y no está cumpliendo con ese rol de papá, no podemos llamarlo padre realmente. Por eso Dios a nosotros nos recibe como hijos y no nos recibe como hijos para dejarnos. Él nos recibe como hijos para guiarnos y para estar allí con nosotros. En la Biblia no se concibe que un hombre engendre y se vaya. La Biblia no concibe eso. No solo es maltrato a la esposa, no solamente es maltrato a la mujer, sino también a los hijos. La razón es porque el mandato no es solo multiplicarse.
El mandato es que al criar, al enseñar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, estamos haciendo discípulos para Cristo y el pueblo de Dios se multiplica porque se busca descendencia para Dios, dice Malaquías 2. En Deuteronomio 5, Dios repite los mandamientos, ¿recuerdan? Y luego de eso, de que repite los mandamientos en Deuteronomio 5, en el capítulo 6 dice, estas palabras que yo les entrego a ustedes como padres las repetirán a los hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, el Señor concibe que un papá y una mamá que procrean estarán juntos para criar a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor. La Biblia habla de la honra a las autoridades. Y eso es respeto, obediencia, sumisión a la autoridad, hasta donde la autoridad no me obligue a ir en contra de la ley de Dios. Porque la ley suprema, la ley superior es la ley de Dios. Y por obedecer a los hombres, no voy a quebrantar la ley de Dios. Entonces lo primero es que honremos a Dios. Pero también se nos manda en la Escritura a honrar al rey. Se nos manda a honrar a los padres. Y en el capítulo 13 de Hebreos, habla de honrar también a los ministros del Evangelio, porque son autoridad en lo eclesial, los padres en lo familiar, el gobierno en lo civil. Pero esa honra es un llamado a la obediencia y respeto a la autoridad, y en el caso de los hogares es un llamado a la honra y al respeto a los padres, una honra y respeto a los padres. Hijos, o nuevamente niños y jóvenes, la honra a los padres mandada por Dios es la obediencia. Es una deshonra para Dios, es una deshonra para los padres no obedecerlos. Es faltar a un mandamiento de Dios. Así que chicos, no es su papá y su mamá los llamados a hacerle caso a ustedes. Es usted el que debe hacerle caso a su mamá y a su papá. Así, de esta manera, se honra a Dios. Efesios 6, versículo 1, en el Nuevo Testamento aplica ese mandamiento para nosotros, para el día de hoy, a nuestra época, a la época de la iglesia. El Señor dice o manda a los hijos a obedecer a sus padres. Ellos tienen esa figura de autoridad hasta el día en que ustedes como hijos forman un nuevo hogar y salen de la casa de ellos para formar su propia familia, para formar otro núcleo familiar. Eso no significa que mis padres no podrán aconsejarme y de pronto decirme algo que yo no estoy haciendo correctamente, pero ya ese sentido de autoridad tiene un cambio allí. Ya no les estarán diciendo qué hacer y qué no hacer. Ya ese tiempo pasó donde ellos les enseñaron acerca de la autoridad. En este nuevo núcleo, la sujeción es de la esposa al esposo como al Señor y el esposo sujeto a Cristo. Y los hijos que ellos tengan estarán sujetos a ellos. Pero si aún está en el lugar de su papá y de su mamá, usted debe obedecer a sus padres. Y niños, yo sé que muchas cosas que quizás sus papás y sus mamás mandan a ustedes les generan enojo, les genera molestia, les disgusta porque quizás quisieran hacer otra cosa en ese momento. Pero ¿saben por qué les disgusta o por qué les molesta? Porque ustedes también tienen naturaleza pecaminosa, chicos, niños. Quizás cuando sus papás les mandan algo es porque, y ustedes no quieren hacerlo, es porque también hay una naturaleza pecaminosa que todos tenemos y venimos con ella. Por eso ustedes, niños, también necesitan un Salvador. Por eso ustedes también necesitan a Cristo. Y por eso sus papás les enseñan sobre Cristo. Jesús, para ayudarle a ustedes, Él, Cristo, para ayudarles a ustedes a que puedan honrar a sus padres. Esa es la forma, y es que ustedes vengan a Cristo también en arrepentimiento y fe, creyendo en Él como su Señor y Salvador. Papás, esa tarea de enseñar a los hijos a honrar a sus padres, respetando la autoridad, es indispensable y se hace desde pequeños, porque cuando usted desde pequeño hace lo que ellos dicen, entonces luego, cuando sean más grandes, va a ser muy difícil enseñarles. Y en una edad de adolescentes, eso es un tema que se vuelve un problema más grande. Así que es desde pequeños que debemos enseñarles. Se debe enseñar a los hijos y se les debe explicar que necesitan arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos, y entonces van a tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de cumplir de una manera agradable a Dios con ese mandamiento. Entonces, volviendo nuevamente a
si ya he salido de mi casa, ya no estoy entonces bajo el cuidado de mis padres y he formado un nuevo hogar, entonces ya no debo cumplir con este mandamiento, pero la Biblia nos está diciendo que esto debe ser para toda la vida. Yo honro a mis padres para toda la vida. ¿Y de qué manera entonces honro a mis padres cuando yo no estoy ya viviendo bajo el cuidado de ellos? Debo respetarlos, debo seguir respetándolos, debo cuidarlos y debo ayudarles, incluso económicamente cuando tienen necesidad, y lo hacemos conforme a nuestra capacidad. Eso se debe hacer de por vida. Es triste ver cómo hoy en día muchos hijos dejan a sus padres en ancianatos y no quieren tener nada que ver con ellos. Yo he contado aquí cómo de cercanos, hermanos cercanos de nuestras iglesias, personas ya ancianas que tienen sus hijos, 3, 4, 5 hijos, y la iglesia se ha tenido que hacer cargo de ir y llevarlos al médico, de ir y acompañarlos, algún pastor o algún hermano, porque sus hijos no tienen tiempo de hacer esto. Esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Debemos honrar a nuestros padres. Ahora tienen una casa, tienen un hogar y no obedecen a sus padres, pero ahora cuida de sus padres y está pendiente de que su papá y su mamá estén bien en su salud, económicamente, les llama. La pregunta, por ejemplo, es cuándo se ha llamado a nuestros padres, si estamos lejos, qué tan cerca estamos de ellos. Decía un hermano, en la cuna, cuando usted lloraba en la cuna, ¿cuánto se demoraba su mamá en responder a su llamado? Ella corría de inmediato, pero nosotros no corremos con la misma inmediatez a cuidar de nuestros padres. Los hijos tenemos la obligación de cuidar a nuestros padres, sustentarlos y encargarnos de la manutención de ellos cuando ellos ya son mayores y no pueden trabajar por sí mismos, no tienen una pensión, y aún teniendo una pensión no significa que no debamos ayudarlos económicamente. Dice el texto también, la última pregunta que hacía yo hace un momento, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El asunto de esta promesa es para el pueblo de Dios. En la medida en que los padres enseñan la palabra a sus hijos y ellos los honran con la obediencia, escuchándoles acerca de la palabra de Dios, oyen y la guardan, de esta manera honran a sus padres y el pueblo de Dios sigue prolongándose y extendiéndose. Es una promesa como pueblo, no como individuos. Los días del pueblo de Dios serán alargados en la tierra porque el pueblo de Dios seguirá existiendo. Acuérdense de esas culturas de indígenas o aborígenes que a veces dejan de transmitir sus tradiciones a los que siguen de generación en generación y terminan perdiéndose hasta que esa cultura desaparece y queda absorbida por el mundo. Si nosotros no hacemos la tarea, el pueblo de Dios terminará absorbido por el mundo y dejará de existir. Obviamente sabemos que eso depende de Dios y no de nosotros, pero tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestros hijos y ellos tienen la responsabilidad de honrar a los padres en la obediencia y escuchando esas enseñanzas. Bien, dejemos a los papás y a los hijos por un momento y pasemos al siguiente mandato: no matarás. Versículo 13. Hermanos, el amor al prójimo no hace daño. El amor al prójimo no hace daño. El amor al prójimo respeta la vida humana. Esto es una afirmación contundente que hace el Señor aquí en defensa de la vida y un rechazo a toda intención del ser humano de decidir sobre la vida y la muerte. El ser humano ha querido decidir sobre la vida y la muerte, incluso sobre la misma propia. Pero este mandamiento es dado para que se ponga en evidencia que todo asesinato fuera de la justicia de Dios es parte del fracaso humano de responder a la santidad de Dios y a considerar la vida humana como un don sagrado. Es un mandamiento dado por Dios que denuncia el corazón agresivo del hombre. Lo que está denunciando este no matarás es el corazón agresivo del hombre, que no solamente se expresa en un asesinato, se expresa de muchas maneras, como lo va a explicar Jesús en el Sermón del Monte. Está denunciando un corazón agresivo, un corazón que odia, denuncia un corazón que busca hacer daño al otro. Dios da un valor alto a la vida del ser humano por encima de los demás seres vivos. Por esta razón, el que le arrebate la vida a alguien injustamente debe ser castigado
con la muerte, dice la Escritura. El sentido sagrado de la vida se deriva de dos verdades. La primera es que somos hechos a la imagen de Dios. No hay otra criatura hecha a la imagen de Dios, solo el hombre. Y la segunda es que Dios es el dador de vida. Si nosotros vamos a Génesis 9, vamos a ver allí, 9 versículos 5 y 6, vamos a ver que el Señor habla acerca de que quien derrame sangre del hombre debe pagar también con su sangre, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Ahora, hermanos, si nosotros retrocedemos, vamos a ver, y yo sé que ustedes lo conocen, y el primer homicidio se comete por el primer hombre que fue engendrado. Adán y Eva son creados, y el primer hombre que es engendrado, que es Caín, comete el primer homicidio. Apenas empezando la humanidad. Y ya hay allí el primer asesinato. En el hebreo, del Antiguo Testamento, el verbo usado aquí es razak. Esa es la palabra usada para no matarás o para matarás. Bueno, esa palabra matarás. Y es usado más de 40 veces en el Antiguo Testamento y siempre se usa para hablar del asesinato de un ser humano. Nunca se usa para hablar de matar un animal, y además habla de una acción premeditada e intencional de cortar la vida del otro. Alguno de ustedes, porque es que a veces este mandamiento, no matarás, por ejemplo, lo utilizan los animalistas para decir que entonces no se puede matar un animal para comerlo. ¿Sí? Y aquí no está hablando de eso, está hablando de no matar a un ser humano, no cometer asesinato a una criatura que ha sido hecha a la imagen de Dios. Creo que todos nosotros hemos matado, por ejemplo, escuchado a un predicador, un zancudo, ¿no es cierto? Y dice el predicador, además, creo que usted lo mató en defensa propia, porque él fue el que se vino a atacarlo. Entonces, todos hemos hecho eso, y eso no se puede considerar una falta al mandato. Eso está hablando de no matar seres humanos. Los judíos entendieron muy bien esto. Dios se refiere a no matar a una persona, y es así como nosotros debemos entenderlo. Nada tiene que ver esa orden con quitarle la vida a un animal, que de hecho Dios nos los dio a nosotros como alimento. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Él está haciendo una distinción entre los animales y los vegetales y dice, esos también fueron dados a usted para que se alimente. ¿Cómo nos vamos a alimentar si no es primero llevándolos a la muerte? Así que, pero hay una claridad allí: carne con su vida, que es su sangre, no comerás. La sangre no fue dada como un alimento. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta, y eso lo vamos a encontrar nuevamente en el Nuevo Testamento: no comerás sangre. Ese mandamiento no nos llama a tener una visión elevada de la dignidad de toda clase de vida. Por supuesto que Dios condena la crueldad contra los animales. No estoy diciendo que no podemos ser crueles con los animales, no podemos maltratarlos. Nosotros debemos también mostrar ese amor de esa manera. No podemos matarlos tampoco indiscriminadamente, sin un propósito. No condena, por ejemplo, que los usemos para comer, pero no podemos maltratarlos ni asesinarlos simplemente porque sí. Dios creó, hermanos, entonces al ser humano a su imagen. Como hemos sido creados a la imagen de Dios, no podemos tratar ninguna vida humana, incluso la nuestra, como algo carente de valor y de propósito. La otra razón es porque la vida fue dada por Él y le pertenece a Él. Él es quien decide sobre la vida porque le pertenece a Él. Él es quien la da y Él es quien la quita. Solo le pertenece a Dios. Esto habla entonces, hermanos, desde lo textual y desde lo literal de cortar la vida, quitar la vida a nuestro prójimo o a nosotros mismos. Cortar la vida de una forma premeditada, motivada por deseos egoístas. No está hablando de accidentes. Recuerden incluso que el Señor habla allí en la Escritura acerca de que si hay una muerte por accidente, Él había dejado unas ciudades de refugio para que el asesino, la persona que mató a la otra persona por accidente, fuera y se refugiara, porque de pronto un familiar quisiera vengarse. Y entonces él tenía que refugiarse allí hasta que el sumo sacerdote de esa ciudad muriera.
Incluso da algunos ejemplos. Por ejemplo, si dos hombres van a cortar leña y el hacha se zafa del palo y le da providencialmente al otro y lo mata, eso es un accidente. La persona no tenía pensado, no se levantó en la mañana pensando en asesinar. Simplemente fue un accidente. Eso no es lo que está diciendo acá. Hay accidentes que pueden suceder. De hecho, en Éxodo 21, creo, él habla de que si una persona fue puesta por Dios, por ejemplo, uno va conduciendo y pueden haber esos accidentes que se atropella a alguien. No se estaba pensando en matar a la persona, pero ocurren ese tipo de accidentes. Así que esto está hablando es de matar a alguien de una forma premeditada. Hay excepciones también. El cumplimiento del deber como autoridad no es considerado un asesinato. El cumplimiento del deber como autoridad no es considerado un asesinato. Dios delegó una autoridad civil para ejercer justicia y no se puede considerar asesinato cuando se cumple con ese deber. Por ejemplo, en una guerra, si viene un país a invadir a otro, hay un ejército que debe defender al país y debe defender a los ciudadanos, y quizás en esa defensa habrán muertes, pero él está cumpliendo con su deber de defender a la ciudadanía, de defender el país. También cuando hay pena de muerte, Dios de hecho usó a Israel para ejercer juicio contra naciones paganas, porque muchas personas dicen, pero Dios se contradice, dice no matarás y después le dice a Israel que vaya e invada todas estas naciones y no deje a ninguno vivo. Pero lo que él está haciendo es ejercer juicio. De hecho, él podría ejercer juicio contra toda la humanidad y todos caeríamos muertos porque todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y él podría hacerlo y no se podría considerar asesinato, porque lo que él está haciendo es ejercer juicio de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su ley, y él usó a Israel allí. Cuando lo ha hecho y él ha ordenado matar, no se considera asesinato, porque lo que está pasando allí es que la autoridad está ejerciendo justicia. La defensa de la vida mía y de mi familia es una excepción. En Éxodo 22:2, el Señor dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Y está hablando de eso. Es muy claro en los detalles que implican. Cuando pasemos a estos capítulos vamos a verlo. Pero lo que está diciendo es que cuando hay una defensa de la vida, una defensa propia, no hay una consideración de asesinato allí, porque en ese caso lo que está en juego es la vida mía o la de mi familia. Siempre nosotros debemos como cristianos procurar la vida, y es mejor rogarle a Dios que ese tipo de situaciones no nos pasen a nosotros, porque nosotros procuramos la vida y no la muerte. Y sería triste para nosotros. Creo que si nosotros nos viéramos envueltos en una situación de esas y hubiera muerte, para nosotros sería desastroso también. Pero lo que dice el Señor es que no será culpado de asesinato. Hermanos, esos son excepciones, pero no son excepciones. El aborto no es una excepción. La eutanasia no es una excepción. El suicidio no es una excepción. Viendo las estadísticas acerca del aborto el año pasado, en el 2022, fue el motivo por el que más personas murieron en el mundo. Lejos, 40 y algo de millones de personas murieron por aborto. Lejos de la siguiente cifra. El aborto no es simplemente que se decide sobre el cuerpo de ella, se está decidiendo sobre el cuerpo de alguien más, no sobre el suyo. Decía un predicador, si usted quiere cortarse una pierna, una mano, es su cuerpo, eso es cosa suya, pero usted está decidiendo sobre la vida de alguien más, no sobre la suya. Eso no es una excepción. La eutanasia que se vende o se ofrece como muerte digna, tampoco lo es una decisión, y normalmente esa decisión no la está tomando la persona que está en cama, la están tomando los familiares. ¿Sí? El suicidio tampoco lo es. Todas esas son decisiones sobre la vida humana que no corresponden al hombre, solamente corresponden a Dios. Hermanos, pero como todos los mandamientos, verlos de esa forma literal, y lo vimos hace 8 días, sería muy simple y además rebaja el verdadero cumplimiento del mandamiento. Si nos quedamos solamente con no matarás, es un nivel muy bajo del mandamiento.
Con cada uno de los mandamientos Dios busca tratar no solo con nuestros actos, sino también con los motivos, con los pensamientos que se anidan en nuestra mente y con los sentimientos y deseos que llenan nuestro corazón y que nos llevan al acto. Eso es lo que trata el Señor. Todos hemos dejado, y sé que es así, todos hemos dejado que la ira nos controle en algún momento. Y hemos actuado pecaminosamente aún contra nuestra propia familia que decimos amar. Esto tiene la misma raíz del homicidio. Es el odio, el rencor, la envidia que se anida en nuestro corazón. Hemos hablado mal de las personas, hemos dañado su reputación hablando mal de ellos, hemos hecho comentarios malintencionados de otros, hemos agredido con nuestras palabras a nuestro prójimo hablando de forma áspera. No sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que donde más se presenta eso es en los matrimonios. Hablamos de forma áspera con nuestras parejas. Somos duros con ellas o con ellos. Y eso nace del mismo problema del que nace un homicidio, un corazón que tiene odio y que desea ofender a la otra persona con sus palabras. En el Sermón del Monte, el Señor hace una interpretación magistral del sexto mandamiento de no matarás y muestra cómo un corazón no regenerado, motivado por una ira pecaminosa, en el fondo es un corazón que tiene el mismo problema del homicida. Los fariseos enseñaron que el asesinato consistía en privar de la vida a alguien, pero el Señor dijo que el mandamiento se extiende no solo al hecho, sino también a la actitud que había detrás del mismo hecho. Es obvio que matar es malo, pero lo es en igual medida la ira que provoca el asesinato. Es igual porque el mandato apunta al amor al prójimo. Y en ambos casos se está violando ese mandato del amor hacia el prójimo. La ley dice, si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Eso es lo más grave que podrías hacerle si lo odias. Pero si lo amas, tampoco, Jesús dice, lo vas a insultar y no lo vas a aborrecer. Es un victimario culpable de homicidio, dice él, todo aquel que aborrece a su hermano. Así lo establece la Biblia, lo pueden ver en Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así dice el texto. No matarás significa no aborrecerás, no odiarás a tu hermano. Este mandamiento prohíbe todos los pensamientos, todas las emociones como odio, enojo, que me llevan a actuar con agresividad y desprecio hacia el otro, con el deseo de ofender, con el deseo de lastimar y a la final con el deseo de vengarme de algo que siento que me hicieron a mí. Eso es no matarás. Entonces, nuevamente, si empezamos a mirar porque cuando pensamos en no matarás, con mucha agilidad decimos, yo no he faltado a ese mandamiento. Pero el Señor nos dice, sí has faltado. Y si no me tienes a mí, no vas a poder cumplirlo. Solo por medio de mi sacrificio y el Espíritu morando ahora en ti, podrás o estás capacitado para cumplirlo. No cometerás adulterio, versículo 14. El amor no quebranta el pacto. El amor respeta el pacto. Nuevamente encontramos acá en este mandamiento un no rotundo. ¿Usted sabe qué es el adulterio? El adulterio es alterar el pacto, adulterar el pacto, adulterar lo que es puro, lo que es original. Es alterar el pacto que usted le hizo a su mujer o a su marido delante de Dios. Así que prohibiendo el adulterio, Dios cuida la institución más sagrada que es el matrimonio y cuida también a su cónyuge o el cónyuge de su prójimo. Debemos recordar que el matrimonio refleja la unión de Cristo con la iglesia. El Señor dice, no cometerás adulterio. Y nuevamente, quizás algunos podrían decir, hasta aquí yo estoy limpio de ese. Dios me ha guardado, yo no he cometido adulterio. Podemos pasar al siguiente mandamiento. Y es verdad que quizás algunos o todos no hayan realizado la obra, el acto como tal, pero como todos los mandamientos apuntan al corazón,
El Señor mencionó lo alto de este mandamiento. Dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, si pensamos según la sentencia de Jesús, adulterar comienza en nuestro corazón. Comienza con mirar a una mujer y codiciarla. ¿Alguno de los varones presentes quizás ha cometido ese pecado? Hemos cometido ese pecado porque aparte, si yo digo que no lo he cometido, ese pecado, no solamente estoy negando un adulterio según el Señor, sino que además estaría agregando a eso la mentira. De pronto, hermanos, en la calle pasa una mujer vestida de una forma, ¿no es cierto?, sugestiva, y los ojos de los varones, nosotros, se van fácilmente a donde no deberían ir. Y el argumento a veces es que es culpa, ¿no es cierto?, de la persona que se vistió así. Pero en realidad ella tiene ahí su parte, pero el pecado está es en mi corazón y es lo que Dios está atacando. Es mi corazón. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan David? Un hombre conforme al corazón de Dios, un rey amado como ninguno de su época. David, el hombre que venció allá al gigante en el nombre de Dios, pero vino allí esta oportunidad, ¿no es cierto?, en el que él vio a esta mujer bañándose y no se contuvo, sus ojos siguieron allí deleitándose en ella y sucedió todo aquello, se llegó hasta el acto del adulterio ya como una obra, porque esa mujer era hermosa y él la codició y nosotros sabemos ya todo lo que pasó. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación como la televisión y se busca mirar de pronto a esa actriz que llama la atención, o cuando se va a ver la pornografía, eso constituye adulterio, hermanos. Es bombardear y minar el pacto hecho a su cónyuge, porque ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros dejamos que nuestro corazón haga esto? Estamos buscando placer y satisfacción que debería ser exclusivo con mi cónyuge. Se está buscando en otras personas. Así se haga a través de estos medios, por lo tanto es pecado. Estos mandamientos es para nuestra santificación. El principio que hay dentro de este mandamiento es que el pacto tiene un principio de la exclusividad en el matrimonio. Hermano y hermana, su deleite y su placer solo debe buscarlo en su cónyuge. El adulterio es buscar satisfacción y deleite en alguien diferente a su cónyuge, incluso solo con el deseo de hacerlo. Y las mujeres dirán, porque ya pasamos aquí a las mujeres dirán, bueno, a nosotras no nos pasa eso. Pero las mujeres cometen adulterio desde otra perspectiva. Para las mujeres es el adulterio emocional. Cuando usted ve a un hermano que no es su esposo y que trata bien a la esposa de él, que la lleva de la mano, que le abre la puerta del carro, que le habla bien, que es respetuoso con ella, usted se pone a pensar, yo quiero un esposo como ese. Y eso es adulterio. Está adulterando, está deseando el esposo ajeno y está menospreciando al suyo. Así que, hermanos, ninguno es libre de este mandamiento también. Hermana, usted debe agradecer a Dios por el esposo que Dios le ha dado. Tal vez no es tan amable como el otro, pero tendrá otras cosas valiosas. Y usted debe ayudarlo a que él sea amable, ayúdelo a que él sea la imagen de Cristo para que él sea amable y sea un mejor esposo. Usted es la ayuda idónea y esa es la tarea también como ayuda idónea. Siguiente mandamiento. Pasemos a no hurtarás. Hermanos, el amor respeta la propiedad privada y el Señor va a hacer una exposición detallada para los jueces en Éxodo 21, 22, en esos capítulos siguientes, acerca de la propiedad privada también. No hurtarás. Eso se refiere a la adquisición o a la apropiación deshonesta de cualquier tipo de bien. Es un mandato que busca proteger la propiedad privada. Si yo amo a mi hermano, yo no quiero defraudarlo, yo no quiero quitar las cosas que pertenecen a él. Es un principio importante para la estabilidad de la sociedad. El hurto tiene diferentes maneras de darse, diferentes maneras de darse.
y atenta contra la propiedad privada de mi prójimo. Es el hecho de no amar a mi prójimo, el cual se evidencia en que tomo lo que es del otro, tomo algo que no me pertenece. Hay robo, hay engaño, hay estafa. Por ejemplo, tomar prestado y no pagar. Bueno, allí se empieza a poner entonces un poquito difícil el asunto. Creo que no hemos atracado nosotros, ¿no es cierto? No hemos salido con un cuchillo a robar a alguien, no hemos rapado el celular de alguien, pero probablemente hayamos sacado prestado y no hayamos pagado. Eso es robo también. Y se quebranta ese mandamiento de la ley de Dios. Dios defiende con este mandamiento la propiedad ajena. Estamos ahora frente a la propiedad privada y es de respetar. Pero no solamente hablamos, hermanos, de tomar prestado y no pagar. Vamos a hablar también de otras cosas. Hurtar en su raíz es tomar lo que no me pertenece, apropiarse de algún bien que no es mío. Yo recuerdo un familiar, un tío político, contando una hazaña, porque pues él no es un creyente y estaba en algún lugar, no aquí en Colombia, y estaba en un bar y cuenta con orgullo lo ágil que es él cuando estaba haciendo fila para entrar al baño y miró al piso y había una cámara fotográfica allí y él la vio y entonces empezó a mirar para todos lados, la empezó a correr con el pie, ¿no es cierto? Y se agachó y la tomó y se la guardó. Qué ágil, qué hábil que es, qué inteligente. Ese es el pensamiento del hombre. Hermanos, eso no sé si ustedes lo ven, pero fue tomar lo que no era suyo. Está en un lugar cerrado donde él podría haber dicho al que atiende ahí en el bar, si alguien le viene a preguntar por una cámara, yo la tengo. Y que la persona describa para que en realidad se compruebe que sí es de él y se le devuelve. Incluso aquí en Colombia podemos tener muchos sitios. Voy a hablar de un ejemplo en Compensar, que es grandísimo, es un sitio grande. Y se llegó a jugar un partido de fútbol allí y alguien había dejado de los que jugaron antes un reloj junto a la cancha. Se encontró, se avisó allí en Compensar a los vigilantes y ellos nos dijeron el proceso que se debía hacer. Hermanos, eso no es una bendición, porque también podríamos pensar, oh, Dios me bendijo, salí sin dinero hoy y me encontré esta billetera con plata. Qué bendición, Dios sabía que yo necesitaba. La bendición es que la persona que la perdió la encuentre y la encuentre con el dinero que tenía ahí. Esa es la verdadera bendición. Esa es la verdadera bendición. Ese día, hermanos, dice la persona, yo iba precisamente sin plata y me encontré esta billetera con dinero. Qué bendición. No sabemos, hermanos, si ese dinero sea la comida de unos niños. Cuando usted vio esa billetera y vio esos billetes, debió haberse preguntado, ¿es mía la billetera? ¿Es mía? ¿Cuál es la respuesta? No, no es mía. No me pertenece. Es de alguien más. Debemos procurar regresarla. Y alguien dirá, bueno, si no la recojo yo, alguien más la va a recoger. Eso ya no es problema de nosotros. Nosotros debemos procurar, si lo hacemos, mirar a ver de qué manera la devolvemos. Un celular también, hay muchas formas en que un celular puede ser devuelto. Hay números a los que nosotros podemos contactarnos y poderle devolver a esta persona. La bendición es que la persona que la perdió la pueda recuperar. Si nosotros somos los que perdemos esa billetera o ese celular, estaríamos de verdad muy gozosos de que alguien nos hubiera devuelto lo que perdimos. Si se encuentra un celular, imagínense, ¿no es cierto? Uno de alta gama y uno siempre que anda con los de baja. Y el Señor dice, no hurtarás. Pero ¿qué pasa si es una flecha? No hurtarás. Si son 5,000 pesos, no hurtarás. Si lo empezamos a pensar entonces de esta manera, todos hemos tomado algo que no es nuestro, de alguna forma. Cuando nos quedamos con las vueltas, ¿no es cierto? También lo mismo, ya lo hemos mencionado. Voy, pago y me dieron más de lo que debían devolverme. Uy, qué bendición también, dicen algunos. Hermanos, pero hay algo más. Y ustedes saben, nosotros no mencionamos mucho sobre esto, pero hay momentos en los que se debe hacer. Y Dios considera hurto también algo más, y es ese famoso versículo que utilizan algunos para presionar a la gente a que den. Pero debemos mencionarlo porque el Señor lo menciona y lo menciona como un hurto. Malaquías 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios?
Y dice Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está aquí en la escritura. Dios configura como hurto el no dar la ofrenda que corresponde a Dios. Y no honramos a Dios de esta manera. Le estamos quitando al que nos ha dado todo. Y eso es pecado según la ley de Dios. Y según el juicio del Señor en Malaquías, allí dice que le hemos robado si no hacemos esto. Así que hace parte también de este mandamiento. Y como decía, ustedes saben que nosotros no hacemos mucho énfasis en estas cosas. No es un tema fácil de tratar, pero está en las Escrituras. Está en las Escrituras y estamos obligados a enseñarlo. Si yo soy la persona que estoy enseñando, hermanos, y yo no aviso acerca de esto a ustedes cuando estoy hablando de no robar y el Señor habla que eso es robar, yo soy culpable de no enseñarles esto que dice la Escritura. Quienes tenemos el deber de ser atalayas, lo que tenemos es la obligación de estar en la torre para anunciar, y estamos aquí para anunciar que quien no lo hace está robando a Dios y está incluido o clasificado como hurto, según lo dice Dios mismo, y es pecado. El pecado también, amados hermanos, está cuando hay alguien necesitado y usted no le da a ese necesitado teniendo cómo hacerlo. Eso es como quitarle el pan a esa persona. En la Biblia dice allí en Efesios, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus propias manos, haciendo lo que es agradable al Señor, para que comparta con Él, con el que padece necesidad. A nosotros se nos da para que compartamos con quien padece necesidad, no solamente para nuestros deleites. Jesús lo que quiso decir al joven rico fue, usted no ama a Dios sobre todas las cosas, pero tampoco ama al prójimo, porque es una persona codiciosa, avara, que teniendo tantos pobres a su alrededor, no le importa que los demás padezcan necesidad y no hizo nada por ellos, y trata de justificarse cumpliendo cierto aspecto de la ley. En esta ley, hermanos, cuando se me dice a mí que no hurte en el sentido negativo, me está diciendo en el sentido positivo es que dé, porque la palabra dice que Dios por amor, ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo, lo amó, nos amó a nosotros, amó su creación y entregó a su Hijo. Él no dijo, bueno, yo los amo, pero ojalá no hubieran pecado. Dios no dijo eso. Dios dio a su Hijo como un acto, como una obra, una acción concreta para mostrar su amor para con nosotros. Debemos dejar el amor de palabra y pasemos a las acciones concretas, que no es otra cosa que el cumplimiento de los mandamientos. El Señor nos manda a nosotros, que esa es la forma en que nosotros le amamos a Él, en el cumplimiento de los mandamientos, y de esa manera somos santificados. Dios le dio a usted, hermanos, para que satisfaciera sus necesidades, pero también para tener el privilegio de ayudar y satisfacer las necesidades de alguien quien está en necesidad. Porque el capitalismo nos enseña que lo más importante es el capital por encima del ser humano. Entonces yo compro una casa, compro dos y ya llevo 10 y quiero seguir comprando más casas. ¿Y qué es esto? ¿Acaso no se constituye ya como codicia? Dios defiende la propiedad privada, pero Dios no quiere que usted se adueñe de todo. Dios quiere que usted sea generoso, y la generosidad es una manifestación del amor de Dios. Hermanos, comprar cosas robadas es ser partícipe de esas actividades. Usted compra algo robado y usted se hace parte de la cadena de hurto, alimenta el negocio del hurto. No compre celulares robados, no compre repuestos robados, no compre nada que sea robado, porque Dios quiere un pueblo santo. No adultere la balanza, no adultere los medidores de los servicios de su casa. No haga eso que va en contra del mandamiento del Señor. Nada justifica que nosotros adulteremos la balanza. Hacer una derivación fraudulenta para ahorrarme entonces la luz o otro tipo de servicio, eso termina siendo robo y es pesa falsa. En los negocios, cuando nosotros tratamos de engañar, ¿no es cierto?,
a la otra persona, mezclando quizás el producto para que tenga más peso y tenga más valor, cuando en realidad lo que estoy es añadiéndole cosas que no debo añadirle. También se constituye como hurto. Hermanos, no pagar el transporte en Transmilenio, en el SITP, los colados del Transmilenio. Es vergonzoso que de pronto un cristiano esté haciendo esto. No es moralismo, es que nosotros reflejamos el carácter de Cristo, lo dijimos al principio, y lo hacemos por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, porque en eso se resume la ley. Esto no se trata de ser vivo, se trata de amar, porque algunos confunden la trampa y el hurto con ser una persona muy viva y buena para los negocios, por ejemplo. Ser vivo es obedecer a Dios. Eso solo lo hace una persona de verdad que tiene vida, uno a quien se le ha dado vida en Cristo. Siguiente mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermanos, no inventemos acerca del prójimo cosas que no son, no digamos mentiras. Es que yo escuché esto que me dijeron y entonces ahora también lo cuento. A mí no me consta. Esa historia debería morir en mí. Hablar falso testimonio contra el prójimo en la ley de Dios era que cuando un testigo llegaba y decía cosas falsas de otra persona y la persona, por el delito que se le estaba acusando, merecía la muerte, cuando por alguna razón identificaban que esa persona estaba siendo condenada por un testigo falso, quien merecía el castigo y lo llevaba era el testigo, por haber dado un testimonio falso. No debemos dar un falso testimonio, porque eso es engañar, y el engaño es el arma del enemigo. Dios aborrece el engaño. Esa obra no muestra amor, porque normalmente ese engaño está buscando beneficios propios, beneficios que voy a tener por engañar, y vamos a llevar a otras personas a tener problemas que no merecían. No dé certificados, por ejemplo, de personas dando referencias mentirosas. Se quebranta el 9º mandamiento. No testifique cosas que no son o que usted no sabe. Se hace cómplice en ese pecado. Amén. El engaño, hermanos, es una cosa que Dios aborrece. Él aborrece el engaño porque es el arma del enemigo. El enemigo engaña. Eso hizo con Adán y Eva. Él vino, dio un falso testimonio de Dios, dio un falso testimonio de quién era Dios y engañó. Usted no debe admitir falso testimonio. Si alguien viene a hablarle de otra persona, cosas que nosotros no podemos confirmar, no deberíamos, por un lado, seguir propagando el chisme, y segundo, debemos invitar a la persona que hable con esa persona, pero antes de hacerlo, que se asegure de que va a hablar de lo que va a hablar sí corresponde a la verdad. Y creo que nuevamente muchos caemos en ese pecado. Dios prohíbe todo tipo de mentira. No debemos mentir o calumniar buscando beneficiarnos, defendernos o hacer daño a los demás. Debemos esforzarnos por ser honestos, buscar la justicia y andar siempre en la verdad. Último mandamiento. Y por último, este mandamiento, hermanos, de no codiciar en nuestro corazón. El amor del que hablan los 10 mandamientos se encierra entre el primero y el último. Es como un sándwich. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El último: no codiciarás. No haya avaricia, que es idolatría. El 10º mandamiento se enfoca en la actitud de nuestro corazón, lo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Codiciar es desear con ansias algo que le pertenece a otra persona. Y al codiciar mostramos insatisfacción con lo que Dios me ha concedido a mí en la vida. En vez de agradecerle por sus beneficios y bondades, nos comparamos con los demás y encontramos faltas en aquello que Dios me ha provisto a mí. Dios no me ha dado lo suficiente, porque a este sí le dio. Y nosotros como cristianos somos muy dados a eso. Porque el que no cree sí tiene, y yo que creo no tengo. De hecho, no escuchamos a un predicador muy famoso que tiene una mega iglesia y dice, y le pregunta a Dios: ¿dónde están mis millones? ¿Por qué los que no creen sí tienen y yo no? Codicia. Vemos que este mandamiento enlaza los otros 9. Cuando hay codicia no se puede honrar a los padres ayudándolos, porque el dinero no me alcanza, ya que solo alcanza para mí. Cuando tengo codicia en el corazón, entonces, amados hermanos, odio también. 6º mandamiento.
puedo llegar a dar falso testimonio, puedo hurtar, puedo cometer adulterio porque codicio a la mujer del prójimo y sobre todo termino haciéndome un ídolo y no adoro de la forma correcta a Dios. Codiciar encierra los otros mandamientos. La medicina para esto es un corazón lleno de gratitud y contentamiento por todo lo que Dios nos ha dado. Al enfocarnos en sus bondades, en su amor, en la salvación que Él nos ha concedido, no quedará espacio en nuestros corazones para la insatisfacción. Lo que hubo en el corazón de Caín fue codicia. ¿Se acuerdan? Abel fue aprobado por Dios y no Caín, y codició Caín la aprobación de Abel y por eso le termina matando. Por codicia le quitan la mujer o el esposo a otra persona. Por codicia nos apropiamos de lo ajeno. Por codicia, amados hermanos, el buen nombre de otra persona es lastimado, es destruido, porque como no hablan bien de mí y sí de él, entonces ahora yo voy a hablar mal para que la gente no lo vea como lo ve. La codicia es la peor plaga que está en el corazón, juntamente con el orgullo, que inflama al ser humano, inflama su vida. Ese 10º mandamiento es el único que no será penado con la muerte, porque en un sentido es el más peligroso. Ahí se gestan muchos actos, porque codiciar es un deseo interno y no hay manera de confirmar de que alguien está codiciando algo, a menos de que la persona lo reconozca o lo evidencie. El Señor sabe que nosotros no tenemos algún instrumento de medida y no nos dio ningún instrumento de medida donde nosotros, por ejemplo, ponemos una gotita de agua y se pone roja la frente de esta persona y entonces decimos, está codiciando. No lo hay. Estamos llamados a vivir el evangelio, estamos llamados a contemplar la ley de Dios y la buena noticia es que nosotros no podíamos cumplir esto en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, Jesús murió para salvarnos porque éramos incapaces de cumplir esto. Pero luego el Señor, de salvarnos, nos dice, yo los he salvado cumpliendo la ley, muriendo en la cruz, pero ahora ustedes deben obedecer la palabra para que sean santificados. No para ser salvados, sí para ser santificados. Si usted es un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo, sus obras serán obras que cumplen la ley. Así que debemos ejercitarnos todos los días para poner en práctica esto, porque ahora hemos sido capacitados para hacerlo. Hay dos maneras en que estos mandamientos se pueden resumir. Y uno, dice la Escritura, todo lo que quieres que los hombres hagan con vosotros, háganlo también ustedes con ellos. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir estos mandamientos que tienen que ver con tratar a la gente? ¿Quieres honrar al Señor en tu trato con la gente? Busca el bienestar de otros con el mismo interés y con el mismo esfuerzo con el que busca los intereses tuyos. Y hazlo de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Busca el bienestar de otros con el mismo nivel de interés que buscas tu bienestar, sin esperar nada a cambio. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría que debemos memorizar y practicar. Todo lo que quieras que los hombres hagan con vosotros, hacerlo también ustedes con ellos, dice el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tan solo aplicáramos esas dos cosas, hermanos, nos evitaríamos tantos problemas en el matrimonio, en la familia, con otros hermanos dentro de la iglesia, en el trabajo, pero no lo hacemos por nuestros deseos pecaminosos, porque somos profundamente pecadores, somos egoístas, somos arrogantes y de manera automática, natural, la persona más importante en nuestra vida es solo una persona y no es Dios y soy yo. Esa es la tentación y la tendencia pecaminosa. Estos mandamientos nos humillan porque nos recuerdan el nivel tan profundo de pecado que hay en nosotros, incluso como cristianos. Tenemos la inclinación pecaminosa a no honrar a nuestros padres, a no respetarlos, a no querer ayudarlos. Tenemos la tentación de odiar al prójimo. Tenemos la inclinación pecaminosa de buscar nuestro propio deleite en otra persona que no es nuestro cónyuge. Tenemos la inclinación pecaminosa a querer y tomar lo que no es nuestro, a mentir. Cada uno tiene una inclinación diferente. No todos tenemos los mismos problemas con las mismas cosas. Cada uno tiene su propia lucha. Pero es por la gracia de Dios, hermanos, que existe el más mínimo miligramo, si hay un mínimo detalle o una mínima pequeña parte en nosotros que desea obedecerlo, es la gracia de Dios, es su gracia pura.
Y recordar esto, hermanos, nos debe llenar de gratitud al Señor por su gracia. Porque, hermanos, ¿quién conoce mejor que nadie nuestra condición? ¿Y quién escudriña la mente y el corazón mejor que Jesús? El Señor nos conoce de manera perfecta, mejor que nosotros nos conocemos. Conoce nuestros deseos, nuestros motivos, nuestros pensamientos y todo. A pesar de eso, aquí estamos y no nos ha fulminado. Merecíamos que estuviéramos muertos por nuestro pecado, pero ninguna condenación hay para el que ha creído en Jesús, y eso es gracia admirable. Debemos proseguir a la meta, como dice Pablo. Tenemos un llamado que Él nos hizo, y por el poder del Espíritu Santo, eso es lo que nos debe motivar a seguir esforzándonos. Solo por el poder del Espíritu Santo en tu vida vas a poder demostrar tu amor al Señor y obedeciendo los 10 mandamientos como dirección de nuestra vida. Hermano, pero si aún no has creído, lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como Señor y Salvador. Y Él, de acuerdo a su voluntad, tendrá misericordia de ti y te salvará por lo que Cristo es y lo que ha hecho al morir y pagar el castigo del pecado tuyo. Así que ven a Él, quien es suficiente, ha sido suficiente para todos aquellos a quienes ya ha llamado, y es suficiente para todos aquellos a quien llama hoy y para todos aquellos a quienes llamará cada día hasta su regreso. Puestos en pie, hermanos, por favor, para orar y darle gracias a Dios por su enorme misericordia, porque aunque somos pecadores y no obedecemos sus mandamientos, el Señor nos ha llamado y ahora por Él nosotros podemos ser considerados justos delante de Dios. Padre, eterno Dios, Señor, al leer tu palabra, Señor, y pensar y meditar en tus mandamientos, es evidente para nosotros cuán pecadores somos, cuánta incapacidad, Señor, en nuestras fuerzas para poder cumplir con tu santidad, el estándar de perfección que tú mencionas en tu ley. Pero, Señor, también es grato para nosotros saber por la misma palabra que tú nos has dejado, que aunque hemos sido pecadores y hemos faltado a cada uno de tus mandamientos, no una vez, sino que lo hacemos constantemente, tú nos llamas al arrepentimiento y hay perdón para nosotros en Cristo. Así que damos gracias, Señor, porque de esta manera podemos ver lo grande del perdón que hemos recibido, lo grande del llamado y la misericordia que tú has derramado sobre nosotros. Gracias, Padre, por no condenarnos a nosotros y habernos hecho parte de tu pueblo. Gracias por haber, Señor, enviado a tu Hijo a morir por nosotros y por habernos, Señor, tenido dentro de ese pueblo que tú ibas a llamar. Gracias porque has permitido que oigamos tu voz y te pedimos que sigamos oyendo esa voz, Señor, que sigamos creciendo en santidad, que sigamos creciendo en perfección, no para jactarnos, Señor, de lo que hacemos, sino para honrar tu nombre, para glorificarte y para mostrarle a todo el mundo quién eres tú, un Dios santo y perfecto que ama a quien viene a Él en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en el mundo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.